Buenos días, hoy es lunes 10 de enero, son las 10:10 de la mañana y no sé si podéis ver justo detrás de mí, en el lateral de Castellana, están preparando todas las grúas que van a hacer izados durante estas 2 próximas semanas. No sé si sabéis, no hay fútbol en el Santiago Bernabéu hasta el 22 o 23 de enero, que jugaremos contra el Elche aquí, así que me imagino que aprovecharán estas 2 semanas para avanzar mucho en las obras, especialmente en este punto. Yo empezaré el recorrido a partir de aquí, estoy junto a la Torre C, a ver qué novedades hay. A ver, sensaciones que yo tengo. Junto a la Torre B hay una 1500, en el centro del lateral hay una 1500, junto a la grúa Torre hay una 1750 y esta es una 1350. Me parece que han instalado todos los andamios de la séptima y octava pirámide, así que posiblemente empiecen hoy con esas placas de unión no cubre juntas. Y posiblemente con esta 1350 aprovechen para izar las 2 diagonales que aún faltan. En el fondo norte están montando otra vez la grúa grande, que ese modelo ya no sé cuál es. Yo creo que esta grúa de Aguilar me parece que es una 1350, creo que tiene 6 ejes, si no he contado mal. Ahora mismo estarán desayunando, así que no la van a terminar de montar ahora mismo. Y hay cierto movimiento en la parte superior del torreón norte. Yo creo que están instalando vigas nuevas, pero no son grandes. Y creo que unen esas vigas blancas con las vigas rojas del torreón norte. Esa viga de color rojo es a la que me refería antes. Eso es justo encima del torreón norte. Yo estoy grabando ahora mismo desde Rafael Salgado. Pues ya estamos en Padre Damián. Ya habéis visto antes en un plano más detallado lo que están trabajando encima del torreón norte. Lo que no veo son más piezas de color blanco justo detrás de la lona, así que debo suponer que no va a haber más izados durante estos próximos días. Pero también sabéis que las piezas llegan y de un día para otro se pueden poner. No creo que sea importante, pero no sé por qué hay un par de estructuras auxiliares de apoyo justo encima de ese rellano. Lo podéis ver ahora en el centro de la imagen. No sé si tienen intención de subir algún tipo de viga y apoyarla ahí, o si simplemente es algo temporal por el tema del partido del sábado. Han abierto la puerta de aquí, del lateral de Padre Damián. Y luego hay un detalle, yo no sé si el sábado estaba o no estaba hecho. Esas vigas están pintándolas de color gris. Entiendo que puede ser una capa de algún tipo de material ignífugo.
Ahora le sacaré más zoom para verlo mejor. Porque creo recordar que el material ignífugo es como rugoso. Y eso se debería poder apreciar. No sé qué opinión os merece. Ya estamos en la Plaza de los Sagrados Corazones. Desde aquí también se puede ver ese cambio de color en la viga, de rojo a gris. Y de hecho diría que el operario que está en la plataforma de color naranja está ahora mismo pintando. Todo esto suponiendo que sea un material ignífugo. Ya estamos en la calle Concha Espina y a mi izquierda vais a ver una pieza que os va a resultar bastante familiar. Está junto a la Torre A y precisamente va a ir encima de la Torre A. Yo creo que ha debido llegar hace poco, ahí la tenéis. Y posiblemente no tarde mucho en subirla. Ya sabéis que esta pieza va justo encima de la Torre A, sobre los pilares metálicos que instalaron hace ya unos meses y que en su día rellenaron también con hormigón. Esta pieza que ya está instalada sobre la Torre D. Ha llegado un camión con nuevos tramos de escaleras a este fondo sur y me imagino que irán instaladas entre esos dos pilares. Ahí podéis ver los apoyos que ya están puestos. Aquí tenéis el aspecto del fondo sur. Aquí están rompiendo la base de hormigón donde estaba la torre de apeo que sujetaba el cubo de la extensión B. Aquí podéis ver las dos grúas que se encargarán de bajar el contrapeso de la cercha sur. Ya estamos junto a la Torre B. Yo imagino que esta grúa es una LTM 1500 y ya digo que será la encargada de bajar lo que resta del contrapeso de la cercha sur. Allá al fondo está moviendo un poco la LTM 1750. Ya estamos en Castellana y aquí tenéis la gran novedad del día. Esta madrugada ha llegado la cuarta viga del cordón superior. No sé si podrían incluso izarla mañana o pasado. Mucho más no creo que vayan a tardar. Todavía trabajando en el cubrejuntas o esa placa de unión de la tercera viga del cordón superior con una de las tubulares o diagonales. Sabéis que todavía le faltan los pernos por poner a la parte superior.
Y no sé si ahora mismo le va a dar con el mazo, me parece que sí. Este camión acaba de llegar a la plaza de Lima. No sé exactamente a dónde se lo van a llevar, pero todo esto tiene pinta que va a ir para los torreones del nuevo edificio en Padre Damián. Y ahora se va para Castellana, así que imagino que su destino será ese. Así están las dos grúas que van a izar la cuarta viga del cordón superior en estos momentos. La LTM 1500 está tumbada y sin contrapesos. Y la LTM 1750 le están poniendo ahora los contrapesos, la han girado hacia la izquierda. Y esa grúa que está moviendo ahora su brazo es la que está poniendo los contrapesos. Son las 11:15 y termina aquí el recorrido de hoy. Ya habéis visto que no ha pasado nada realmente interesante. Están preparando las grúas para los izados de las próximas 2 semanas. Ya sabéis que no habrá fútbol aquí hasta el 22 o 23 de enero, que jugamos contra el Elche. Y ha llegado mucho material nuevo que me imagino que irán también izando en diferentes puntos del estadio durante los próximos días. No me quiero despedir sin darle un saludo a Francisco, que hoy le meten en el quirófano, es un seguidor del canal. Le van a operar del corazón, así que es una operación siempre arriesgada. Pero bueno, esperemos que le salga todo bien. Un saludo. Y yo me despido por hoy. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, le dais a me gusta. Y si no estáis suscritos, por favor suscribiros para apoyar el canal. Nos vemos mañana y que tengáis un buen lunes. Adiós.